cuál es el problema de tener 2 o 3 carros? No es tenerlos, porque todo el mundo se puede comprar 4 o 5 carros de 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Conseguirlos es fácil, mantenerlos. Hoy andamos en el Cobra porque la realidad es que no lo había usado en no sé hace cuánto tiempo no había usado el Cobra, ya ni me recuerdo cuándo fue la última vez que lo usé. Pero busqué el Crossfire estaba de lo más bien, lo usé ayer para ir a la pista. Pero no para correr, simplemente para ir a la pista, y ya rápido empezó a chaval. Empezaron cosas. Desde cada vez que yo dejo el Crossfire en algún lugar, más de una semana, se jode algo. Crossfire, número 1, no le gusta dar fuera de la casa, y número 2, hay que usarlo. Los carros hay que usarlos. Tú no usas los carros, se dañan. Honestamente, esa es una de las cosas que más me arrepiento de no haberme disfrutado mi GT500 lo suficiente. Un carro del 2013 se me inundó hace menos de un año con 15,000 millas. Entonces, ¿sabes? Próximo carro que me compre de esa categoría, paleta para todos lados. Pero como te decía, la realidad es que tener 4 o 5 carros es un liqueo. La pregunta es, ¿cómo los vas a mantener? El Crossfire jodiendo por aquí, el Cobra jodiendo por allá, el Mustang GT, mientras no lo uses, va a joder cuando lo vayas a prender. El MR2, pues gracias a Dios el MR2 todavía estamos en la parte donde él no está jodiendo. Pero realmente el peor es ese, el problema es mantener los carros, porque comprarlos puede quien sea. Ahora mismo estamos de camino al dealer Chrysler a pedir el motorcito de la puerta del Crossfire, que la penúltima vez que lo dejé instalando, no me recuerdo qué demonios le estaban haciendo. El punto es que cuando lo recogí el alternador se había muerto, jodió la alarma, eso jodió las puertas. Ahora la alarma funciona, todo funciona, pero la puerta del chofer cuando le das al beeper no abre. La puerta del pasajero abre, el baúl abre, todo abre, excepto la puerta del chofer. Voy a mandar a pedir ese motorcito para que, pues, cuando me llegue, instalarlo y entonces chequearle por qué rayo está bipolar últimamente. A lo mejor está de mal humor porque no lo está usando por tanto tiempo. Pero ese realmente es el problema de tener muchos carros, es mantenerlos. Aunque es mejor, yo considero que es mejor tener un montón de carros nuevos, que obviamente sabes que no te van a dar problemas. Y el momento en que uno se ponga chaval, va y los vende o los da en trading y sacas otro nuevo. Así sí, así se pueden tener muchos carros sin que nos jodan. Y con todo eso van a joder, porque siempre van a buscar una manera de joderte el día. Pero nada, pues nada, ahora mismo estamos de camino a eso y nada, cuando regrese a casa voy a intentar de quitarle los tintes al MR2 porque siento que no estoy haciendo absolutamente nada y la realidad es que tengo que sentirme que estoy haciendo algo. Por lo tanto, es estúpido, pero vamos a ver si le puedo quitar los tintes al MR2. Bueno, ya llegué a mi casa y no hay nada mejor que cuando tú vayas a pedir una pieza te digan que la pieza está descontinua. Aparentemente el actuator de la puerta del chofer está descontinua, ahora tengo que buscar yo en eBay a ver si la encuentro. Más cosas que se dañan, más cosas que uno no encuentra, más cosas más difíciles de arreglar. Pero pues para el demonio, el punto es que ya hice cita para llevar el Crossfire mañana al dealer para que se quedara, para que lo chequearan y a ver, le voy a mandar a pedir el cinturón nuevo, estilo otro. Y no tengo más nada que hacer. Ya no puedo usar el MR2 porque hoy se expira el malvete. Hasta que no me den el malvete nuevo no puedo usarlo. El Crossfire va mañana para el dealer. Volvemos a los Mustang. A la corta que a la larga siempre terminan los Mustang. Nada, lo que voy a hacer es, por hacer algo en el MR2 es, el lip está un poquito guayado. Voy a pintar eso, le voy a pasar un poquito de plastidip a eso, la parte de abajo está un poquito guayada. Por eso de hacerme sentir como que... Es por eso de hacerme sentir como que estoy trabajando en el carro. Estoy haciendo algo en el carro. Nada, eso es lo que voy a hacer realmente. Ya lo limpié con un pañito de alcohol y lo pasé un poquito de plastidip y ya, porque yo dije que iba a sacar los tintes, pero cuando llegué y me puse a mirar los tintes, las ventanas no tienen tinte. No puedo quitar ningún tinte si no hay tinte. Por lo tanto, ¿qué me queda? Pues pasarle un poquito de plastidip a esto para que desde un avión no se vea que está guayado. Por si nunca han usado plastidip, plastidip es una pintura que es como una goma, que tú puedes pintar algo con plastidip y después, mientras más capas tú tengas, se hace más fácil después sacarlo. Pero en este caso, como esto es goma, el plastidip se pega a casi todo. Y
por lo tanto, si yo usara pega normal de pote, lo más seguro la pongo, se va a craquear, no va a pegar bien pues, con el clear coat que le ponen a esto de cuando lo hacen, pero el plastic va a pegar. Es verdad que el plastic es mate, a lo mejor no va a brillar de la misma manera que este plástico, pero el punto es que de un avión no se vea. No es como si yo quiero hacer un trabajo ahí a lo profesional, es simplemente para que cuando llegue a los lugares la gente no piense, no lo vea, simplemente para que la gente no lo vea. Que conste, al final del día yo voy a quitar todo esto no va en los planes finales del carro. No importa ahora en las condiciones que esté o como yo lo pinto, lo que sea. Para que sepan más, si ustedes van a pintar algo con Plastidip, número uno, asegúrense de limpiarlo bien. Yo específicamente le paso un paño con alcohol a todo lo que lo voy a pintar, secarlo bien y asegurarse que el día no esté muy húmedo, porque el Plastidip cuando está húmedo se pone áspero. Y normalmente cubran todo lo que quieren no pintar. En este caso, como es una bobería, no va a cubrir el piso, no va a cubrir esto acá abajo, porque realmente me voy a enfocar aquí. Y una vez ya lo cubra, no voy a pasarle muchas capas ni nada, es simplemente para cubrir lo blanco. Lo mismo acá que es gris y allá por debajo. Realmente no voy a pasar todo el protocolo que uno pasa cuando uno va a pintar algo. Como pueden ver ahora, como nuevo, como si no tuviera ningún huellazo en la parte de abajo. Realmente el punto era yo hacerme sentir como que estoy haciendo algo con el carro, porque obviamente hasta que no me den el malvete no lo puedo llevar a que arreglen el aire, después llevarlo al mecánico para que verifique que el motor esté todo bien. Realmente, como voy más lento de lo que me gustaría ir, pues tenía que hacer algo. Que conste, salí los otros días a dar una vuelta con él, hace como 2 días salí a dar una vuelta en él y ya me dieron la primera pela. Corrí contra una Scion XD, sí, eso mismo, una Scion XD. Y el tipo me sacó, se echó arreglito, el tipo me pasó por al lado riéndose. Ya tengo mi primera pela en el MR2. El tipo fue un abusador completamente. Pero la realidad es que una vez el mecánico me chequee el carro, me verifique que todo esté de lo más bien, que yo puedo entonces ya asegurarme que el motor está bien para entonces empezar el proyecto, yo les voy a contar cuáles son los planes para el carro. Ya tengo los aros nuevos que le voy a comprar, ya tengo casi todas las piezas que necesito las tengo casi alineadas todas. Es cuestión de tiempo. Y lo próximo que voy a hacer, obviamente, ya que el carro no lo puedo sacar, es pintar los calipers. No tengo ni la menor idea de qué color lo voy a pintar, pero espero poder hacer eso en los próximos días. Y nada, voy a ver qué me invento en los próximos días, ya que el Crossfire de nuevo no va a estar, ya que no puedo guiar el MR2. Tendré que hacer algo con los Mustangs. No tengo más nada para el día de hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.